Perfecto. Mentes flexibles, episodio 7, hobby o trabajo, acción. We are so back. Mentes flexibles. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Flexibles. Yo soy Marcela. Yo soy Alejandro. Y el día de hoy traemos un tema un poco más de platicar, a diferencia de los otros. Un poquito de chisme. Un poquito de chisme para variarle. Pero la verdad es que no está tan intenso, solamente es una breve reflexión de un tema que sí llegó a ser un chisme. Pero pues bueno, como siempre comenzamos nuestras clases de yoga y nuestros episodios con una intención. Así que Alex, te pregunto, ¿cuál es tu intención del día de hoy? Mi intención sería definir un poco más y valorar un poco más lo que hago a través de esta conversación. Muy bien. ¿Para ti, Marcela? Mi intención del día de hoy es silenciar un poco ese crítico interno que yo también tengo sobre lo que hago siendo un hobby más que un trabajo. Siento que muchas veces nos pasa como que internalizamos esa crítica y yo creo que todavía la tengo un poco despierta dentro de mí. Quiero quitarla. Perfecto. Veremos cómo se desenvuelve esto. Alex, ¿a ti te ha pasado que alguien que ve tu trabajo como un hobby? ¿O cuál ha sido tu experiencia con este tema? En este tema específicamente, hobby o trabajo, fíjate. Este tema a mí se me hace muy importante porque me han pasado en las dos áreas, tanto en la creativa como en el yoga, que piensan que es muy sencillo hacerlo, entonces ¿para qué cobras? Es algo que no es tan importante, entonces ¿para qué cobras? Y es algo que puede hacerlo cualquiera, entonces ¿para qué cobras? Entonces siento yo que sí, mi trabajo se ha percibido como un hobby. O sea, me ha tocado hasta el caso de gente que viene a la clase, se va y no paga. O sea, pero porque piensan que es algo como que... sí, fue a mi clase de yoga, a tu espacio, a tus props, a tus cosas y pero se van como si nada. Y yo whatever. Qué fuerte. Pero ahí también tengo que aprender yo a poner mis límites, que ya los he aprendido poco a poco. Pero se me hace muy curioso cuando llega ese tipo de persona y que también en la parte creativa como un poquito, pues también de que buscan todo gratis, ya sea fotos, videos, porque se puede hacer con el celular, lo puedes editar bien rápido, pues dices, sí, pero pues estudié una carrera para eso. Entonces ahí ya cambia un poquito. ¿Y tú, Marcela, has tenido experiencia en las dos? Creo que esto es un tema muy personal para los dos, hobby o trabajo, y es uno de los temas que esperemos que esto cambie, pero de los que más han como que convergen más los dos temas, como el yoga y la parte creativa. Vamos a ponernos el estándar de que encontremos algo que todavía se combine más, pero pues bueno, ese es el tema que tenemos el día de hoy. Y sí me ha pasado mucho que incluso yo, y creo que en un episodio pasado tal vez llegué a dar a entender algo parecido, como que al yoga no le di como tanto peso al inicio de cuando empecé a dar clases porque no quería como aplicarle tanta presión, darle como su chance de que fuera su propia cosa, que todavía se mantuviera divertida, pero al mismo tiempo yo en ese momento pensaba como, ay, pues es que es mi hobby, o sea, dar clases de yoga es mi hobby, y ni siquiera me tengo que seguir entrenando como que para seguir dando clases, ya me certifiqué una vez, ya con eso tengo, y ya no voy a tomar clases, ya nada más voy a dar clases. Porque cabe aclarar que para ser maestro de yoga mínimo, necesitas una certificación de 200 horas, que son aproximadamente, pues dependiendo del tiempo de la certificación, pero son como unos 6 meses de estar yendo a certificarte. Si quieres ser todavía más profesional, pues se recomiendan 500 horas, que ya son un chorro de certificaciones, entonces... Pues sí. Siento que nosotros ya nos bajamos un poco del barco de contar nuestras horas. Sí, de decir necesito 1000 para ser maestro, no. Pero igual siento que sí nos seguimos capacitando de diferentes maneras, y fue justo en mi segunda capacitación, en la capacitación de Yin, en la que me di cuenta de que a la madre no sé absolutamente nada. O sea, no que no sepa nada, pero que todavía me falta un montón que aprender, y justo como volverme mucho más consciente de seguir mi práctica propia, o sea, como de no nada más dar clases, sino como que seguir alimentando mi propia disciplina con otros maestros y diferentes como tipos de yoga.
Pero sí, justo como que en el yoga siento que lo vi mucho más como un hobby que el arte. Creo que el arte para mí no siempre lo vi como un hobby por el mismo hecho de que creo que ya lo he comentado antes, yo tengo familiares que se dedican al diseño y que hacen ilustración, entonces pues justo yo siempre lo vi como un trabajo. Sí, ajá. Sí, ya. Se heredó ese pensamiento desde ajá, sí. Y incluso de mis papás, o sea, ellos también como que sí tenían muy claro que esto es un trabajo y que no es como que algo que estudias nada más porque sí, pero... Sí, para jugar. Ajá, pero justo sí me pasó que una amiga que quiero mucho, pero se echó alguna vez un comentario que se me hizo un poco extraño que me lo hiciera a mí, de todas las personas, que decía algo como que no, pues es que yo estudié tal licenciatura, yo realmente quería estudiar diseño gráfico, pero esto pues algo que puedo aprender como por fuera. Y yo dije, qué fuerte. Ajá, y dije, ok, o sea, sí puedes seguir aprendiéndolo por fuera, no claro. Digo que no. Sin embargo, ahorita no solamente no lo aprendió por fuera, sino que ahorita se dedica exactamente a lo que estudió. Y digo como, wow, qué loco, como que renunciar a un sueño que tal vez tú tenías por ese concepto de que, ay, bueno, es un hobby, es algo fácil, lo puedo hacer después, y luego nunca hacerlo. Como que eso sí me impactó mucho, más que me doliera a mí personalmente, porque yo siempre he tenido, como te digo, el concepto de que es un trabajo. Se me hizo fuerte que descubrir que otras personas tal vez renuncian a sus sueños porque dicen después lo hago, es fácil aprenderlo, lo que tú quieras, y al final pues nunca llega ese momento de que te das el tiempo. Y fíjate, a mí me pasó, bueno, en la cuestión artística, mi familia nadie hacía nada de fotografía, nada de audiovisual, eso sí. Al inicio fue un tema con mi familia como que, ay, pero ¿de qué vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar? De hecho, yo tampoco sabía ni de qué iba a vivir ni qué me iba a dedicar. Pero era algo que ya me gustaba desde hace mucho tiempo. Pero es algo que me ha pasado con las dos, tanto en lo creativo como en la parte del yoga. Empezaron como hobbies y se fueron haciendo trabajo. O sea, yo también sin quererlo, sin presionarlo ni así. Entonces sí, la parte creativa me llevó a explorar diferentes ámbitos, tanto comerciales como un poquito más de proyectos personales que traía gente y que yo podía desenvolver la idea. Y en la parte del yoga pues también empecé como un poquito, pues de hecho me certifiqué para mí, o sea, realmente ni quería ser maestro ni nada, quería tener más información de la práctica. Pero ya el hecho de tener demasiada información ya me permitía poder orientar a otras personas en su práctica, entonces ya se volvió como un poquito más de trabajo. Pero ahorita, como mencionaste también, que hay familias que ya tienen años a lo mejor dedicándose en eso, entonces ya desde ahí le implementan la idea a la familia de que, oigan, es que esto es un trabajo, se requiere. Sí, vale. Pero a veces justamente ese hobby que se termina haciendo trabajo es lo que te termina manteniendo. O sea, bueno, ese es en mi caso personal, o sea, algo que no esperaba. Le di mucha pasión, le di mucho enfoque, que se terminó haciendo mi trabajo, y eso ahorita me dedico. Antes de continuar, vamos a platicar un poco de cómo surgió este tema, porque surgió de una situación en específico, que surgió en un estudio de cierta disciplina con cierta persona, que lo que sucedió fue que una maestra que trabajaba en ese estudio no estaba recibiendo un pago alguno, ya tenía cierto tiempo dando clases, ya era bastante tiempo lo que llevaba dando clases. Entonces la dueña de este estudio mandó un audio, que yo creo que ese fue el primer problema principal. Estas cosas se deben de resolver en persona, o sea, cómo te arriesgas. O por un canal oficial de comunicación del negocio, no sé. Un mensaje que diga algo claro y después pero a esta persona se le ocurrió mandar un audio donde le decía justamente a esta persona que lo que hacía era un hobby, o sea, que al como final, que se relaje, que el dinero llegue cuando tiene que llegar, que no se lo tome tan en serio. Y pues esta persona al final ha dedicado tiempo, ha dedicado gasolina, ha dedicado horas a este lugar, energía, que al final todo eso parece que no, pero todo eso cuesta en este presente. Sí. Entonces, a partir de ese tema surgió este episodio, porque aquí uno de los involucrados trabajó en ese mismo espacio. Entonces, spoiler alert, fue Marcela. Ay, no. ¿Tú cómo sentías la energía primero del espacio, antes de como indagar un poquito más? Pues creo que antes de continuar con mi experiencia en el espacio, me gustaría como aclarar que sí, esto como que lo categorizamos tal vez como un chisme, como que el morbo, lo que tú quieras, pero realmente fue algo que una vez que
como que bajó todo eso, se quedó en ti y en mí, creo, una semilla como de que esto es un sentimiento real que la gente tiene, y yo pensaba en mi inocente cabeza que eso era algo del pasado, como que ya con todas las diferentes formas de ganarse la vida uno pensaría que esas cosas ya no pasan, pero tristemente sí pasan. Y pasaron aquí en tu ciudad mexicana. Fue en el rancho. Ajá, entonces pues no sé, yo realmente no fue mucho tiempo el que estuve colaborando en ese espacio. Tuve una experiencia un poco similar, obviamente con muchos menores horarios, porque fui muy poco tiempo. Siento que yo desde el momento en el que di mi primera clase dije como, este no es el espacio para mí. Esto está raro. No porque pasara algo tan intenso, tan extremo, pero como luego esto. uno lo siente, ¿no? Pero sí lo sentía, como que ciertos comentarios, cierta como vibra en torno a que pues yo era una maestra nueva, empezaba a dar clases ahí, punto. Fue de mis primeras experiencias siendo instructora de yoga, y sí había como tal vez esa exigencia de que pues que los horarios tuvieran un cierto flujo de personas, y pues también al mismo tiempo cuando llegó a no haber ninguna persona en el horario, en vez de como notificármelo, era como yo presentarme en el lugar y que fuera como de, ay, es que no fue nadie, sorry, regrésate a tu casa. Cuando perfectamente sabes cuando no va a ir nadie y se puede avisar. Creo que estos son como que comentarios, temas como del chisme en sí, pero ya ahora sí regresando como al core del mensaje que queremos transmitir, es que creo que esto es un problema de alguien que ya traía ese concepto que yo te digo, como es algo de lo que me quiero deshacer un poco, como que alguna de las cosas que hago son hobbies. Por ejemplo, paréntesis, el diseño gráfico es algo que me tomo muy en serio, y muchas veces la ilustración es algo que digo como que es algo X porque pues son dibujos, cuando no es algo que piense como así tan blanco y negro, pero son como, no sé, pasajeros pensamientos que te siembran como esa semilla. Tal vez señales pequeñas de algo que ya existe dentro de ti, que yo ahora estoy consciente de eso y me quiero deshacer, pero creo que en este caso fue una persona que no solamente no trabajó esos pensamientos, sino que después estuvo a cargo de otras personas y siguió propagando ese mismo pensamiento. Ajá. Sí, fíjate. Siento yo que eso es algo muy importante en ese tema en específico, porque al final uno como maestro, como persona artística, hace demasiado por justamente quitarse esta idea de que lo que está haciendo es válido, o sea, porque a veces pasa de que uno mismo minimiza su trabajo, entonces ya de ser trabajo, no, es que es un hobby, es un pasatiempo, lo hago de vez en cuando. Pero cuando al final requiere de mucha inversión de todos los presentes para poder estar ahí en esa clase, pero entonces sí es un tipo de ideología que se puede propagar, el hecho de que ella, la persona de este estudio, externara lo que ella realmente piensa acerca de los instructores. O sea, es algo que dices, o sea, ¿cómo? Y creo que justo ahorita que lo dices me llegó una reflexión que tal vez la razón por la que pensamos muchas veces que el arte, el ser instructor de algún tipo es más un hobby que un trabajo, es que siento que muchas veces la barrera de entrada no es muy alta. O sea, cualquiera... Sí. Lo que sí es cierto tal vez es que cualquiera lo puede hacer, en el sentido de que quien se atreva a tomar la decisión es bienvenido de ser instructor de yoga, independientemente del cuerpo que tú tengas, de tu trayectoria, etcétera. Pues realmente la barrera de entrada es pues muy baja. Entonces, no sé, me pongo a pensar en otro tipo de llamados como ser médico, ser ingeniero, ser abogado, que siento que esas son cosas que tal vez tú, si no tienes una cierta indicación de que, no sé, si tal vez no eres bueno en las matemáticas desde niño, nunca te van a sembrar la semilla de que tal vez pudieras ser ingeniero. O si no eres una persona como que le gusta mucho leer, tal vez no te van a decir como, tú podrías ser médico. No sé, siento que son cosas que te van sembrando desde muy chico y que esas tal vez en tu mente, que yo creo que no es verdad, pero la barrera de entrada se percibe como más complicada. Para la parte creativa, pues si no eres una persona que se considera creativa, ya no puedes hacer nada, ni de diseño, ni de foto, ni nada. O por ejemplo, si no eres flexible o no sabes tanto filosofía del yoga, pues ya no puedes ser instructor. Entonces siento que eso que mencionas sí es como
pues también entender que en la parte artística, ahí sí, por ejemplo, no se necesita una escuela tal cual, pero sí necesitas bases, fundamentos, teoría y práctica. O sea, al final no nomás te vuelves diseñador gráfico y ya aparece todo, ¿no? O sea, necesitas tener realmente las bases que se pueden conseguir de otra manera, pero siempre lo que es la escuela, que al final también es un privilegio, pues nos da una estructura de cómo formalizar eso que ya no parezca un hobby, o sea, que realmente ya entendamos que al final diseño gráfico, por ejemplo, está en todos lados, o sea, publicidad, redes sociales, hasta aquí en este podcast utilizamos mucho de diseño gráfico, entonces realmente parece sencillo, son de esos trabajos que, como creo que mencioné en un episodio pasado, que se parece mucho al área de foto, que como son cosas que no estás viendo de frente, por ejemplo al doctor, ¿no? Que lo estás viendo de frente trabajar, al ingeniero que lo ves de frente, nosotros estamos como en una parte más aislada, más escondida, entonces como que realmente, bueno, ahorita me puse a reflexionar, no se percibe todo el esfuerzo que hay detrás, solo se ve el resultado final, entonces para la gente es como que, pues lo hizo en un día, pues apareció ya como maestro, ya sabe utilizar todos los props porque pues ya todos lo saben. Es como cada cosa necesitó su tiempo, necesitó su dedicación, que nosotros nos enfrentáramos a esos miedos. Entonces también siento yo que esa parte de hobby a trabajo, o sea, es muy delicado y más si tú tienes un espacio. O sea, puedes hacerlo en tu casa, línea, lo que sea, en línea, pues no hay tanto problema. Pero ya que tengas un espacio, traigas a gente, que al final se te exija a ti como maestra traer a gente, manejar todos los horarios, hacer las citas, casi cobrar, todavía dar la clase, o sea, al final realmente justo estas dos áreas siento que luego se nos cargan muchos trabajos de muchas áreas. Dentro del mismo. Sí, porque como justamente lo ven como algo sencillo o como un hobby, entonces siento yo que sí, desde esta reflexión creo que estamos haciendo se está generando ese concepto de hacia dónde podemos llevar tanto lo artístico como lo del yoga. Sí, creo que justo ahorita que estabas hablando de esto, que tal vez la parte creativa es mucho behind the scenes, me acordé que acabo de ver el documental de Taylor Swift para los Swifties de allá afuera. No lo he terminado, pero de lo que alcancé a ver, creo que fue el primer episodio, de hecho, que ella platicaba con sus bailarines como de que el trabajo de ustedes como bailarines es hacer que todo parezca fácil, que no le están echando ganas y pues eso para la persona que lo está consumiendo, que lo está viendo, que está tomando la clase, que está recibiendo el archivo, lo que tú quieras, tu trabajo como la persona que entrega es hacer que se vea fácil. Sí. Para que sea fácil de consumir, porque justo son cosas que se consumen. Y no sé, como que eso me puso a pensar que, pues claro que eso no te contratan por todo lo que sabes o por todo lo que estás haciendo en el momento, sino más bien te contratan por todo lo que tú ya tienes muy automatizado, que ya sabes cómo hacer, que no tienes que sentarte a averiguar cómo se hacen las cosas porque ya tienes un entrenamiento y un conocimiento previo. Y que justo también otra cosa que decían en el documental era que ella les decía a sus bailarines como de que yo sé que mucha gente que los ama o que tal vez no, les ha dicho como si se pueden dedicar a cualquier otra cosa, dedíquense a otra cosa. No sean bailarines, etcétera, etcétera, pero como que es algo que tú tienes tan arraigado, tal vez el ser creativo, ser maestro de yoga, de cualquier disciplina, ser bailarín, es algo que pues es como un no negociable. Siento que las personas que al final nos terminamos dedicando a esto, como que hay tantas trabas que ya siento que son filtros que va depurando a la gente que sí se quiere realmente dedicar a esto. Y pues es justo eso, como que ya una vez que llegamos, porque considero que somos personas que hemos pasado esos filtros de los golpes y de las trabas, pues es también compartir ese mensaje de que esas trabas están ahí, pero no tendrían por qué estarlo. Sí, dificultando el camino a mucha gente que tiene el talento, que tiene la creatividad, pero que justamente todos estos filtros, como mencionas, ya te hacen complicar todo el proceso. Creo que también pasa mucho en la cuestión de yoga. De hecho, la certificación creo que en sí funciona como un filtro para saber quién realmente se quiere dedicar y quién no. También mucho cuidado, no pueden andar dando clases de yoga sin mínimo tener una preparación
puede que tengan el papel o no, pero que tengan un cuidado hacia la gente, porque también pasa que en la parte creativa no sucede gran cosa, ¿no? Si no tienes un certificado, un diploma. Nadie se va a morir, nadie se va a lastimar. Nadie te lo va a pedir, nadie te lo va a checar, pero en la cuestión de yoga, como es algo muy físico y llega mucha gente, yo creo que de ahí sí tener también mucho cuidado con eso. Y creo que también está muy padre eso que mencionas de el hecho que ella mencionara eso en el documental, de hacerles ver que todo es sencillo cuando realmente para ser bailarín muchos pasan desde chicos cosas donde la familia ni siquiera quiere que se dediquen, que hagan otra cosa más profesional, algo que sí deje dinero. De menos riesgo, tal vez. Tal vez menos rechazo. Siento que a veces también todo esto del hobby, trabajo, es justamente el miedo al rechazo y también. Que justo es ese mismo rechazo, siento que es un ciclo vicioso, ese rechazo es el mismo que la mentalidad que les lleva a hacer ese comentario tienen las personas que te terminan hiriendo cuando estás allá afuera y recibes ese rechazo. Sí, o gente que a lo mejor lo quería hacer y como ellos no tuvieron el valor, pero tú tuviste el valor, pues ya quieren ponerte las trabas que a lo mejor tú ya estás intentando rebasar, pero ahora llega pues la envidia también. Pero pues no sé, Marcela, ¿tú cómo has sentido la plática? ¿Lograste el objetivo, la intención del día de hoy? Sí. Mi objetivo y mi intención del día de hoy era justo quitarme como que este rezago de el pensamiento de que esto que hago es un hobby y creo que también eso me detuvo muchas veces de publicar como me hubiera gustado publicar en mi cuenta de Instagram el año pasado en tema de ilustración. Este año estoy mucho más como enfocada, con más disciplina, de subir mucho más y de compartir mucho más. Y creo que es justo por el tema de nadie va a venir a rescatarme, yo soy la única que tiene que creer en esto para que funcione y no me puedo convertir en mi propio peor enemigo, tengo que ser la persona que me echo porras, entonces creo que inconscientemente ya lo venía trabajando, pero ahorita ya lo hago más consciente y tengo tarea. Ya es diferente, ya se vuelve más realidad. Ajá, ¿y tú, Alex? Yo creo que también cumplí mi intención, que era el ver por qué luego minimizo mi esfuerzo y creo que mucho del minimizar es para evitar el rechazo y decir como que me digan un comentario, o sea, como que ya me voy protegiendo desde antes. Entonces creo que no tengo que tener miedo al escuchar a gente que no le gusta lo que hago, no le gusta el podcast, no le gustan mis clases. Entonces saber que al final no somos monedita de oro, no podemos caer bien a todos, pero sí podemos exigir lo que nos corresponde a un nivel económico, o sea, tener la voz de alzarla, de decir, ¿sabes qué? Lo que hago vale, tiene su valor, tiene su energía, sus estudios, su tiempo. Entonces yo creo que sí poner un poco más de fuerza en esa voz, en esa parte en específico. Más en estas áreas que sí pues se perciben como, pues son muy relajados, o es lo que le pagues, ahí no hay problema. Entonces sí, creo que se cumplió mi intención. Y pues creo que con esto vamos a terminar el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nomás antes de terminar, vamos a permitir que Marcela saque la primera carta. Este video se está grabando en enero del 2026, entonces pues va a ser la primera carta del año. La primera carta del año. Ok. Muy bien. El día de hoy es siempre prevalecerá. Creo que ¿Qué interpretas tú por esto? Pues fíjate, creo que el mensaje, la carta está fuerte en simbología, como que hay demasiadas cosas sucediendo, pero que el fondo esté rojo y que la luz esté enfrente, creo que habla también justo un poquito de este tema que mencionamos, como ese miedo al querer mostrarnos o al rechazo, como que yo siento, ¿no? Que si lo hacemos todo desde el corazón, desde pasión, desde cosas que nos gustan, pues siempre va a prevalecer esa energía ahí presente. Aunque no la veamos, aunque a veces sintamos que se apagó, siento yo. ¿Tú cómo lo interpretas? Creo que ahora que dices eso, lo que interpreto es que tanto la creatividad como el yoga son disciplinas muy antiguas y son cosas que siempre han existido y siempre existirán. Yo creo que aunque haya un apocalipsis... Yo creo que aunque haya un apocalipsis y todo el planeta muera y quedemos pocos humanos, esas cosas van a seguir existiendo. Entonces, recordar que pues
tal vez las cosas que sostienen la vida como la medicina, la política, la ingeniería, como todo eso sí es muy valioso, pero también lo que nos hace, como dice en la película, creo que era de Dead Poets Society, que lo que nos hace querer seguir viviendo es pues lo que hace que valga la pena estar aquí, la creatividad, el yoga, movernos, conectar y todo eso. El crear, pues excelente, pues esperemos les haya gustado este 7º episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas, en todas las plataformas, YouTube, TikTok, Spotify. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Adiós. Muchas gracias.